Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos de una manera maravillosa, de una manera sobrenatural. Les habla el pastor Ismael Campillo y les saludo desde aquí, desde la isla de Caño de Oro. Esta preciosa tarde, hoy domingo, pues quiero primeramente darle las gracias a Dios por este día tan precioso que nos ha regalado, una preciosa tarde, y también pues gracias a cada persona que puede ver este mensaje a través de nuestro canal de YouTube. Nos gustaría mucho que pudiera suscribirse a nuestro canal de YouTube, es Apóstol Ismael Campillo. Quiero que te suscribas. Vamos a tener variedad de programas y de mensajes en este canal. Todos los miércoles vamos a estar transmitiendo a las 7 de la noche un programa muy precioso dirigido a las familias, como lo es Consejos de Familia. Consejos de Familia. Vamos a tener temas relacionados con la familia, con el hogar, con los hijos, y creo que va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros, de ustedes, en este momento que los hogares están pasando momentos de crisis en los cuales se necesita un consejo de Dios para poder, digamos, restaurar aquella familia que tanto lo necesita. Así que yo quiero que te suscribas a nuestro canal de YouTube y va a ser algo maravilloso. Vamos a tener videos, enseñanzas, y los servicios también vamos a estar transmitiéndolos en vivo. Las escuelas dominicales a las 8:30 de la mañana y los servicios martes de impacto a las 7 de la noche. Así que usted tiene que estar pegado a este canal y quiero que usted pueda ser bendecido en el nombre poderoso de Jesús. En esta tarde quiero regalarle una palabra y quiero que leamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 41. Vamos a estar buscando allí Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Y así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora vamos a estar leyendo el versículo 47 de este mismo capítulo de Hechos 2. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Wow! Impresionante. No sé si usted pudo notar este primer texto. El primer texto habla de una iglesia que nace en medio de una generación perversa. Y el segundo texto dice que en medio de esta generación perversa, la iglesia crecía todos los días. ¡Wow! Me llamó mucho la atención y quiero hablar un poco sobre esto, y es cómo impactar a una generación perversa, una generación que no es fácil, una generación la cual ha perdido sus valores y principios espirituales, morales. De verdad, no es fácil impactar a esta generación, pero siempre la iglesia ha tenido que ser iglesia en medio de generaciones perversas. Si vemos la iglesia primitiva, tuvo que ser iglesia en medio de esa generación perversa impresionante. Por ejemplo, hoy en día la iglesia se ha establecido y se está desarrollando en medio de una sociedad que ha perdido sus valores, que ha perdido sus principios tanto morales como espirituales. Y usted sabe muy bien que hoy en día en toda América Latina hay caos, hay violencia, hay inconformidad de las personas por quizás un mal gobierno. Hoy pues en Colombia es un claro ejemplo de cómo la inconformidad crece cada día y por ende también está creciendo
la violencia en nuestro país. Colombia hoy en día, lastimosamente, está viviendo una incertidumbre por causa de cosas que estamos viviendo hoy en día en nuestra nación. Hay injusticias, estamos viviendo cosas y momentos difíciles, pero la palabra de Dios nos dice que, ¿saben? La palabra nos tiene una promesa, y es que en medio de esa generación de caos, en medio de esa generación difícil, la iglesia se mantiene. Nace la iglesia. Vemos en la iglesia primitiva, en el tiempo cuando ya Jesús partió, pues la iglesia se levantó en un tiempo de mucho caos, en un tiempo de persecución, en un tiempo en donde la gente, la maldad crecía impresionantemente. Pero ahí se mantuvo la iglesia. Hoy en día la iglesia está creciendo en medio de una generación difícil, en medio de una generación perversa. Ahora quiero decirles algo, y es esto, que una de mis mayores preocupaciones no es lo que está pasando fuera de la iglesia. Una de mis mayores preocupaciones es lo que está pasando dentro de la iglesia. Y cuando hablo esto, es algo que me preocupa. Me preocupa lo que está pasando dentro del interior de la iglesia. Hoy pues he podido entender que estamos siendo una iglesia que no somos respuesta a la sociedad. No somos respuesta a una sociedad que está pidiendo a gritos ayuda. La gente hoy en día está buscando respuesta y pareciera que no las encuentra en la iglesia. Pareciera que la iglesia no está haciendo nada para ayudar a esta generación a ser restaurada. Pareciera lastimosamente que la iglesia está ausente de esta generación. Estamos ausentes de la necesidad de la gente. Y eso es porque la iglesia está siendo distraída. La iglesia se está distrayendo en cosas que no son buenas. Hoy en día la iglesia está peleando por títulos, por famas, por quién es la mejor. Y lastimosamente esto es terrible. Esto es terrible. Porque mientras la iglesia se enfrasca en sí misma, en pelear, en criticar, en querer ser la mejor, en querer tener más, quizás más fama, esta generación se está perdiendo y se está yendo sin Cristo. Pareciera que hoy en día, lastimosamente, la iglesia no tuviera un objetivo claro de lo que fue puesta a que hagamos, o que a lo que fue llamada a hacer. La iglesia está perdiendo su norte. Y me impresiona este texto que acabamos de leer, porque dice que en medio de una generación perversa, la iglesia se estableció y creció. La iglesia se estableció y creció. Yo quiero que leamos este capítulo. Dice, vamos a leer desde el 40, vamos a leer desde el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino todo temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por lo que, por los apóstoles. Hubo un impacto de la iglesia, hubo un impacto de los discípulos a esta generación. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros para impactar a esta generación? ¿O qué entendieron ellos que nosotros no entendemos hoy en día? ¿Qué hicieron ellos para impactar? ¿Qué hicieron los discípulos para impactar a una generación perversa? ¿Cómo hicieron ellos para transformar y cambiar la estructura y la cultura de una ciudad completa? Es impresionante. Amén. Y ahora aquí veo
que ellos pudieron entender dos cosas sobre las cuales quiero hablar un poco en esta tarde. Dos cosas que quiero hablar en esta tarde. Y la primera es, ellos conocieron la generación a la cual estaban predicando. Ellos conocieron esta generación. Y es tremenda o sorprendente el parecido que hay, porque aunque los tiempos cambian, las sociedades no cambian. Aunque los tiempos cambian, las sociedades son las mismas. Ahora quiero explicarle cómo era la generación a la cual la iglesia primitiva predicó, y que en un discurso se convirtieron 3,000, y en el segundo discurso que hizo Pedro se convirtieron 5,000 personas. 5,000 personas. Y yo en esta tarde digo, ¿cómo se pudieron convertir 3,000 personas en un discurso? Y después en el segundo discurso se convirtieron 5,000 personas. ¿Cómo pudo impactar esa palabra? ¿Sabes? Porque había un trabajo en aquella generación, en los discípulos. Los discípulos no solamente impactaron predicando la palabra, sino con la vida de ejemplo, de sacrificio, de amor, de unidad que ellos tenían. Ellos eran unidos. Ellos compartían las cosas. Ellos amaban a Dios. Y no solamente amaban a Dios, sino que amaban a aquella ciudad. Amaban a la gente. Ellos eran apasionados por lo que hacían. Entonces, la gente, al ver el cambio de aquellas personas que antes eran del vulgo, que antes eran pescadores, que antes eran mal hablados, que antes eran chismosos, que antes eran peleoneros, que antes eran egoístas, pero cuando ellos llegaron a Cristo, cuando Cristo entró en sus corazones, la vida de Pedro, de Marcos, de Mateo, de Juan, de Lucas cambió totalmente. Y ya no eran aquellos hombres del vulgo, ahora eran hombres de Cristo, con una mentalidad diferente. Y no solamente predicaban con la boca, predicaban con su vida. Wow. Entonces la gente, al ver el cambio de aquellos hombres, eran impactados. Y ellos anhelaban también aquel cambio. Ellos anhelaban aquello que cambió a Pedro, aquello que cambió a Mateo, aquello que cambió a Lucas, a Juan, a Marcos. Ellos anhelaban aquello que transformó la vida de aquellas personas. ¿Sabes? Eso fue lo que hizo que impactara a aquella gente, a aquella comunidad. Por eso ellos predicaban con autoridad, predicaban la palabra de Dios con denuedo, porque ellos evidenciaban un cambio de vida en su vida. Hoy en día la gente parece ser que el problema es interno de la iglesia. Mucha gente no se convierte al evangelio porque hoy en día discutimos entre nosotros mismos. Pastores que discuten entre ellos mismos. Yo soy del apóstol tal, yo soy del pastor tal, yo soy de aquella congregación, de aquella denominación. Y terminamos peleando. Y la gente intuye aquella pelea, aquella discusión, aquella división que hay dentro de la iglesia. Y lastimosamente la iglesia no está alcanzando a nadie. Lastimosamente la gente se está perdiendo por causa de la misma iglesia. Nosotros tenemos que volvernos a esa esencia del evangelio, a ese evangelio puro. Ese evangelio el cual entregaba todo por salvar a aquellos pecadores, por llevar la palabra. Que no hablaban del hermano, ni de sutana, ni de perenceja, sino que se dedicaban a predicar la palabra, a compartir con los demás. No sé, definitivamente hay que orar por la iglesia del Señor. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo de un solo ministerio, hablo de una iglesia en general. Hay que orar para que la iglesia se una. Hay que orar para que la iglesia cada día más vuelva a su esencia del evangelio, como la iglesia primitiva. Y pienso que se nos va a hacer más fácil llegar a la gente.
y que la gente se pueda convertir, no solamente con nuestra predicación, sino con nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Amén. Así que es importante que nosotros como hombres de Dios, ministros de Dios, volvamos a ese principio del Evangelio, al Evangelio de Jesucristo. Así que mi hermano, que hoy en la tarde has escuchado esta píldora, este mensaje, quiero que volvamos a ese Evangelio puro. La palabra dice que somos cartas abiertas. La primera Biblia que va a leer es nuestra vida. Lo que va a hacer que cambie nuestra familia, nuestro vecino, nuestro barrio, somos nosotros con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, de actuar. Entonces es importante que podamos entender esto. Así que mis queridos amigos, mis queridos hermanos, pues quería traer este mensaje y quiero decirles que les amamos mucho en el amor del Señor. Soy el pastor Ismael Campillo y les recuerdo, quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Apóstol Ismael Campillo. Así que mi hermano, pues vamos a estar cada día enviando mensajes de bendición para su vida. Voy a estar orando por usted en esta tarde, por sus necesidades, por tu vida y por tu familia. Quiero que hoy puedas recibir esta oración y si estás enfermo, quiero orar por ti. Eterno Dios, te damos las gracias en esta hora. Gracias por esta maravillosa oportunidad que me das, Señor, de poder transmitir este programa, Dios. Bendigo cada vida, bendigo cada familia. Padre, declaro, Señor, sanidad sobre aquella gente que está enferma, sobre aquel, Señor, que está enfermo. Quizás hay gente que han diagnosticado enfermedades incurables, pero yo declaro en el nombre de Jesús sanidad sobre tu vida. Se va toda enfermedad, se deshace todo cáncer en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad se va en el nombre poderoso de Jesús. Ahora diga: yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Declárese sana en el nombre de Jesús. Oro por los hogares. Hay hogares en dificultad, en crisis, en problemas, a punto de divorciarse. Yo oro, Señor, yo clamo por aquellos hogares para que seas tú restaurando los hogares. En el nombre poderoso de Jesús, oro por aquellos hogares, Padre. Oro por aquel hogar en el nombre de Jesús. Te pido, Padre Celestial, para que seas tú restaurando cada familia, cada hogar, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, oro por los jóvenes que están en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución. Oro para que restaures aquella juventud, Padre Celestial. Oramos por esa juventud y declaramos una generación de jóvenes sana, restaurada y apasionada por ti. Padre, gracias, Señor. Gracias por cada ministro, por cada pastor, por cada evangelista, por cada misionero. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias en esta preciosa tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y mañana nos vemos con otro programa en el nombre de Jesús de restauración de familia. Dios les bendiga y Dios les guarde.